Inglaterra con Miles Reed, que nos va a hablar de algunos moldes de Gorenstein en codimensión 6. Gracias por invitarme. Solo que no me dieron algo para pasarle a este, entonces no sé dónde se pase. Pues ya se fue este cuate, ¿no te lo había dejado? No, me dieron un micrófono, pero no sé cómo. O sea, obviamente puedo desde acá, pero... Así, pero pues así yo podría ver, bueno, así se puede. Pero creo que no salgo en la cámara. Bueno, lo cual es bueno para mí también. Ah, no, pero es que no se puede entonces regresar. Ah, no, sí se puede regresar con el otro botón. Entonces así podríamos hacer. Pero ya se fue Marcelo. Le estaba diciendo que se puede con este, mira. Bueno. Sí. Pues en problemas de geometría algebraica, igual que en otras áreas, es interesante fijar ciertos invariantes. A veces pueden ser números, a veces pueden ser un grupo de cohomología, muchos invariantes, tanto topológicos como geométricos, y preguntarse, pues en primera, si existe una variedad con esos invariantes, y en segunda, pues si sí existe, cómo son, cuántas son, clasificarlas. Entonces hay muchos resultados teóricos que establecen en ciertos casos la existencia, pero pues ya para la existencia de variedades, incluso de espacios de módulo y parametrizándolas, pero ya para hacer una clasificación definitiva, que es lo que se espera en todas las áreas de matemáticas, pues la verdad es que estamos atorados hasta a partir de dimensión 1. Hay problemas abiertos de módulos de curvas y ¿cómo se prende? Ah, gracias. Y este es para... Ah, muy bien. Muchas gracias. Entonces esos problemas pueden atacarse intentando desabstraer la variedad, intentando encajarla en algún espacio conocido. Y eso se puede hacer pues utilizando haces lineales, haces de funciones, ¿no? Definidas en la variedad, funciones racionales que la encajen en algún espacio proyectivo. Por ejemplo, pues el haz determinado por el divisor canónico, el divisor anticanónico. Y esos encajes junto con mucha más información, porque por ejemplo puede ser que la clase canónica, o sea que las secciones de, si es una curva del haz cotangente, ¿no? Ya me den un encaje. Pues esa información está recopilada aquí en este anillo graduado que toma las secciones pues, del haz tal cual, ¿no? Desde n igual a 1. Pero si yo tomo pues, todas las potencias tensoriales del haz y me fijo en las secciones, pues tengo mucha más información. Tengo, por ejemplo, si tengo una superficie canónica, pues lo que Enríquez llamaba los encajes pluricanónicos de la superficie, etc. Mucha más información ahí. Y en muchos casos interesantes, ese que a fin de cuentas es un anillo de Gorenstein. Aquí están apareciendo muchas palabras que ahorita voy a explicar un poco. No son más que terminología. La verdad es que no son complicadas. Y una vez que sé que el anillo es de Gorenstein, pues es buena noticia. A veces la definición, como uno la estudia en álgebra conmutativa, pues suele espantar.
pero pues geométricamente quiere decir que podemos saber mucho y que es bien portado la variedad que define pues un anillo de este tipo, ¿no? Y pues permite utilizar muchos teoremas y herramientas de álgebra conmutativa y recientemente de álgebra computacional. Y bueno, uno de los principales invariantes del anillo es la codimensión. Bueno, los principales invariantes son la dimensión y la profundidad, pero pues la codimensión, bueno, pues está definida en términos de la dimensión. Y ese invariante en particular es el que más uno tiene en mente para delimitarse y saber cuándo sí puedo atacar el problema y cuándo actualmente no puedo. Y actualmente la barrera la frontera es 4. Podemos atacar muy bien problemas geométricos que vengan de anillos de codimensión 1, 2 y 3. 4 algunos y para arriba, pues la verdad no. Entonces, pues estamos actualmente intentando avanzar de 4 para arriba. Esta convención, pues ahí está, ¿no? Porque quiero ser lo más geométrico que se pueda. Entonces, a mí me regañaron desde el principio cuando empecé a hacer estas cosas, porque esto no se vale para no sé qué campo. Si va a ser geometría, supongo que es ese. Aunque algunas cosas son válidas más en general, ¿no? Y pues mi punto de partida es este teorema que pues yo siempre le hago mucha promoción, que para mí es el más bonito y importante, ¿no? Geometría birracional, aunque no vino de ahí originalmente, ¿no? Y pues lo voy a poner para el caso de curvas. Si tengo una curva proyectiva no singular, siempre me gusta decir no singular en vez de suave, y un divisor que como estoy en este contexto de no singularidad, puedo la definición que ustedes gusten de divisor tenganla en mente, ¿no? Una cantidad finita ahí de puntos con coeficientes enteros, etcétera, o un divisor de Cartier, lo que ustedes quieran. Pues el teorema lo que dice es que se cumple esta ecuación y ahorita voy a explicar quiénes son estos, esta L de D, G y el grado, ¿no? Pues un divisor es lo puedo imaginar como lo que dije hace ratito, ¿no? Una suma formal con coeficientes enteros de puntos en la curva. El grado, pues, es la suma de los coeficientes. Y uso esta notación de que el divisor es mayor o igual que 0 o es efectivo, se dice, si todos los coeficientes son números naturales, ¿no? A veces aquí hay confusión y algunos como estudiantes ponen, no, pues el grado es positivo y pues eso no, ¿no? O sea, todos los coeficientes son no negativos. Al campo de funciones racionales de esta curva, pues en el campo que supongo que sé, pero me gusta siempre ponerlo como K. Lo denotamos como suele hacerse, así. Ya se le acabó ahí está, la pila al señalador. Y si tomo una función racional, pues el divisor, que pues son la suma formal de los puntos donde se anula esta función menos los polos, con todo y multiplicidad, si hay polos dobles o ceros dobles o con multiplicidad mayor, la denoto así con paréntesis redondos, y pues es un hecho sabido que contando con multiplicidades, una función racional en una curva pues tiene el mismo número de polos que de ceros, ¿no? Esta es la dimensión del espacio de Riemann-Roch, del divisor que no es más que, bueno, 0 para que sea espacio, porque si no en algunos casos ni va a ser espacio. Y después tomo las funciones racionales que tienen, bueno, que satisfacen esta cosa, pero esto lo puedo leer diciendo los polos de las funciones que están en este otro pedacito del espacio son a lo peor de. ¿No? D está prescribiendo los polos. Y bueno, aquí puedo suponer, si quieren, que D es efectivo, porque si pongo ahí cosas negativas, pues estoy prescribiendo puntos base, se llaman aquí de estas funciones, y como yo al final las quiero usar para definir morfismos, para definir funciones a un espacio proyectivo, pues si pongo un punto base, pues ya solito me estoy metiendo el pie, ¿no? Entonces, de todos modos se puede extender la definición, pero mejor, si quieren suponer aquí, pues este es efectivo, ¿no? Y pues ejemplos que se siguen directo de la definición, pues si tomo el divisor 0, o sea, si aquí D es 0, pues la dimensión es 1, porque pues solamente tengo a las funciones constantes, que pues es una copia de C, y pues C sobre C tiene dimensión 1. Y otra consecuencia también inmediata de la definición es que si toman un divisor con grado negativo, pues aquí esto no jamás va a poder ser efectivo, ¿no? Esta suma. Entonces el espacio, pues nada más queda este pedacito, pero es importante poner este pedacito, ¿no? Si nada más uno pone esto porque es lo realmente importante, pues por ejemplo en este caso, pues ni sería espacio vectorial, ¿no? El divisor canónico y el género que también aparecen ahí, aquí pues en los de topología diferencial a lo mejor les gusta más esta definición. Si tengo una variedad no singular y tomo el as cotangente, no me gusta decir eso
junto rápido porque dices asco, ¿no? Pero bueno. Esta es lineal, que es la enésima potencia exterior, es llamado pues el haz canónico de la variedad. Y pues como no es singular, el haz lineal corresponde a una gavilla invertible, a una clase de divisores que denoto pues, como Kx, ¿no? La clase canónica de X. Y el género es por definición la dimensión de este espacio. Y pues aquí noten que hace rato pues puse curvas, pero pues estas cosas tienen sentido para cualquier dimensión, ¿no? Aquí pues si es una curva tendrían igual a 1, pero esto es en general para cualquier variedad, ¿no? De dimensión n. El género, pues por ejemplo para superficie se suele poner PG, ¿no? Género proyectivo, la dimensión de este espacio de Riemann-Roch. A algunos les gusta más el lenguaje de cohomología de gavillas, pues entonces el espacio de Riemann-Roch pues es las secciones de esta gavilla divisorial. A veces si no hay lugar a confusión solamente le pongo así o si estoy de flojo. H0 con minúscula es la dimensión de este espacio vectorial, o en general si tomo grupos de cohomología superiores, pues la dimensión pues esta con H minúscula también, ¿no? O igual simplemente omitiendo la variedad, ¿no? Y la gavilla. La característica de Euler-Poincaré pues es sumar con signos alternados las dimensiones, ¿no? de estos espacios. Y bueno, pues como soy una variedad, esta suma pues no corre hasta infinitos, corre hasta a lo más hasta la dimensión de la variedad, ¿no? Entonces, si utilizan este lenguaje y el teorema de dualidad de Serre, pues el teorema de Riemann-Roch se puede escribir bonito así, ¿no? La característica de Euler de esta gavilla es la de esta, salvo por el grado. Esta es la gavilla pues estructural de X. Entonces, esto pues no es lo puede tomar uno como formalidad, porque a pesar de que parece abstracto, no es más que porque uno tiene que dar muchas definiciones para enunciarlo, pero al final es algo muy tangible, y creo que de esto quiero que se trate la plática, de cómo hacer tangibles estas cosas para resolver problemas reales. Entonces, para eso voy a poner un ejemplo guía, en donde pues X es una curva casi la más fácil que hay pensando en el género, ¿no? Si pongo género 0, pues la recta proyectiva, pero bueno, esa creo que sí me la sé. Y entonces empiezo con una de género 1, no singular, alias curva elíptica, si quieren, y tomo un divisor efectivo en X. Entonces la fórmula que escribí hace rato, incluso por las cosas que observé como, pues que el género por definición es la dimensión de la clase canónica, o que si tomas 0 aquí pues te queda 1. Uno sustituye en la fórmula y pues se simplifica bastante y queda así. La dimensión de este espacio de Riemann-Roch es exactamente el género, el grado del divisor. Es muy bueno porque comúnmente estaba por aquí una cosa que se llama el adjunto de Serre, ¿no? Que estorba. Entonces, en este caso no estorba y uno sabe perfectamente la dimensión del espacio con saber el divisor, ¿no? Si es efectivo. Es muy bonito. Y algo similar pasa para superficies K3, etcétera, ¿no? Se simplifica mucho Riemann-Roch. Entonces, pues no voy a empezar ni siquiera con un divisor efectivo cualquiera. Tomo un puntito en la curva y considero ese divisor y pues defino el anillo que puse en la lámina del principio. El anillo graduado, tomas las secciones de estas gavillas de funciones que tienen polos a lo peor, pues un polo de multiplicidad n en el punto que escogiste, ¿no? Y tomas la suma directa de todas esas cosas, pues ahí vas a tener pues unos encajes muy bonitos de la curva que ahorita voy a platicar. Por la forma que tomó el teorema de Riemann-Roch, pues este anillo es muy fácil de calcular y pues uno puede incluso no saber nada ni entender nada y simplemente dar por hecho el teorema y empezar a anotar las dimensiones de los espacios de Riemann-Roch. Entonces con 1, pues tengo un solo punto, la dimensión es 1, entonces hay un generador ahí, ¿no? En la base de este espacio vectorial. Cuando voy a 2, pues me fijo que pues es un anillo graduado, entonces si yo tomo X por X, ya tengo a alguien que tiene un polo a lo peor doble en P, entonces aquí lo pongo, X al cuadrado, esta función, pero la dimensión que espero es 2, porque tengo pues grado 2 aquí, entonces no puedo sacar más de X, pues debe de haber un generador extra que complete al conjunto que tiene X cuadrada una base, pues lo pego, le llamo Y. Paso a 3 y pasa algo similar.
ya tengo en el espacio de Riemann-Roch 3p, pues a x al cubo, a x por y, y nada más. Entonces, como espero dimensión 3, pues debo de tener otra sección que completa a una base del espacio, pues la pego, le pongo z. Y así voy. Se ve muy claro lo que estoy haciendo. Aquí con 4, pues estoy tomando x por estos que están aquí, ¿no? Es estos primeros 3 elementos, pero pues por ahí se me cuela también ya al cuadrado. Y es justo la dimensión que espero, ¿no? 1, 2, 3, 4. Uno puede dar un argumento más bonito para decir que estos son linealmente independientes, pero pues pasa, ¿no? Estos son linealmente independientes y pues por el teorema de Riemann-Roch deben de formar una base del espacio. Algo similar pasa con 5, y cuando voy a 6, pues pasa algo muy bonito, que es que me sobra un elemento. Tengo x por todo esto, es lo que está aquí, tengo y al cubo, pero también tengo ya a z al cuadrado, ¿no? Que su divisor pues es 6p. Pero entonces ya tendría 7 elementos aquí, entonces sin pensar deben de ser linealmente dependientes. Debe de existir una relación de esta forma, ¿no? A priori, con coeficientes que pues no todos tienen que ser 0, números complejos ahí que no todos son 0, y pues haciendo un análisis de cómo son los divisores de polos de las secciones que aparecen aquí, pues no es difícil concluir que ni A5, ni el coeficiente de y al cubo, ni el coeficiente de z al cuadrado pueden ser 0. Entonces esos dos son distintos de 0, y entonces pues haciendo un cambio de coordenadas primero muy fácil, sustituyendo aquí pues z, no sé, lo sustituyo por una raíz cuadrada de A7, ¿no? El inverso quiero decir, pues puedo suponer, menos el inverso quiero decir, que A7 es menos 1 y algo similar para y, puedo suponer que estos dos coeficientes son estos, salvo pues una especie de homotecia con y y z, y este cambio, bueno, no es tan obvio, pero es completar un cuadradito. Aquí es para eliminar unos términos cruzados ahí en z al cuadrado, y entonces si hago este cambio de coordenadas puedo llegar a una forma de este estilo, que ya solamente depende de dos parámetros no nulos. Y bueno, quienes conozcan mucho sobre curvas elípticas, pues a lo mejor ya se van a imaginar con quién tienen que ver estos A y B, ¿no? Pues tiene que ver con el invariante de la latiz, ¿no? Cuando uno hace el modelo de Weierstrass y cuando toma la latiz de periodos de la función P'. Pero bueno, depende nada más ahí ya de dos constantes. Y es un ejercicio muy formativo, muy bonito, seguir aquí, poner 7, escribir las secciones y pues ir viendo que todo lo que multiplique a z al cuadrado, pues ya lo puedo delegar en términos de las otras cosas e ir contando y ver que ya no necesito añadir nuevas secciones ni nada por el estilo, ni nuevas relaciones, que ahí termina el cálculo. Ese al final de cuentas es un cálculo combinatorio y pues implica que el anillo pues es de esta forma, puedo calcular una presentación explícita. Es un anillo de polinomios con una graduación rara, porque pues hay grado 1 en x, hay grado 2 en y hay grado 3 en z, y esto se va a preservar en general en la práctica. Cada que ponga x con algún subíndice, y con algún subíndice, van a ser variables de grados pues 1, 2 y 3. Y hay esta relación que escribí hace rato, ¿no? De grado 6, pues z es de grado 3, aquí este es de grado 6. Este es un polinomio homogéneo respecto a esa graduación de grado 6. Y bueno, geométricamente, pues estoy encajando a x en este espacio proyectivo pesado o torcido, no sé cómo les guste decirlo, que está definido con 3 coordenadas homogéneas, pero la acción del grupo multiplicativo de c menos el 0, pues actúas por x, al cuadrado por y al cubo por z, ¿no? Entonces eso quiere decir esta notación. Y pues es a fin de cuentas algo de dimensión 2, un plano torcido. Y ahí corto a la curva elíptica pues con una sola ecuación homogénea, que es F6. Entonces, pues ahí tengo esa presentación. Pero más bonito que eso es que teniendo una presentación explícita de ese anillo fácil, uno puede calcular de manera automática estos anillos, que son subanillos, ¿no? Tomo un entero fijo, mayor o igual que 2, y me fijo en los múltiplos m del divisor. Entonces, pues todos esos sumandos directos eran sumandos directos de acá. Entonces tengo ahí un subanillo que se llama la truncación emésima de Veronese del anillo original.
Y con esos puedo construir modelos que seguro son más familiares para muchos de nosotros, de una curva elíptica. Esta es la segunda, aquí anoté las truncaciones de Veronese. Es un muy bonito ejercicio hacerlas, o sea, pues uno nombra los generadores que necesitas con 2p, que eran 2, ¿no? Que en el lenguaje de hace rato se llamaban x al cuadrado y y, le pongo 1 u2, y veo que necesito otro más, que es este de grado 4 en el graduaje original, pero que aquí en este anillo truncado ya sería de grado 2, y ahí acabo. Y la relación que tenía, que generaba el ideal del anillo original, pues se renderea, se dice, eso es una palabra que no sé cómo decir, pero bueno, yo digo renderear, en esta otra. O sea, esta no es más que escribir la relación original F6 de hace rato en términos de estos tres nuevos generadores. Ahí siguen apareciendo los dos parámetros de los que dependía A y B. Este modelo es el modelo de una curva elíptica como una cubierta 2 a 1 de un P1. P1 definido por estas dos coordenadas, y aquí tengo esta otra al cuadrado, que pues igualando esto a 0 me queda ahí una cosa que tiene 4 puntos de ramificación, ¿no? Este es el tercer truncamiento de Veronese. Este es el más famoso. Este es el modelo de Weierstrass. Aquí solo necesitas 3 generadores, todos de grado 1 respecto a esta nueva graduación de este anillo. Y la relación F6 se rendería en esta F3, que es la famosa ecuación diferencial, ¿no? De la función P y P'. Bueno, homogeneizado obviamente, ¿no? Aquí homogeneicé con la primer variable. Creo que es el modelo más famoso. Pues es una cúbica no singular en el plano proyectivo. Este 4 es también muy bonito. Creo que es el segundo más famoso. Es la intersección completa de dos superficies cuadráticas en el espacio proyectivo dimensión 3. Lo mismo, pues me fijo en mi cálculo original, nombro a los generadores y observo que aquí pasa algo muy bonito, que la relación original de grado 6 del anillo con el que comencé se rendería en esta relación de grado 4, perdón, de grado 2, dije dos cuadráticas, y esta otra que surge pues de manera, por definición, por la definición de los generadores. Pues aquí puedo ver, ¿no? Es esta cónica, ¿verdad? Esta cosa, pues, bueno, un cono ahí. Y este otro, quizá no es tan famoso, pero ahorita van a ver por qué lo quiero poner, que quiero llegar hasta aquí. Si tomo la quinta truncación de Veronese, pues puedo probar que necesito 5 generadores, que ahí están nombrados, ¿no? Y el ideal es generado por 5 relaciones. Esta cosa quiere decir los determinantes 2×2 de esta matriz 3×3, que son pues 3, ¿verdad? Y estas dos ecuaciones. Estas dos tienen A y B, entonces puedo ver que aquí hay dos renderamientos de la ecuación original, y estas ecuaciones pues surgen de la definición de los generadores. Puedo interpretar esto geométricamente como un divisor en una superficie reglada dada por estas 3 ecuaciones. Y aquí hay algo muy bonito que aparece mucho en geometría algebraica, que es el primer molde, que no le quiero decir formato porque no arrastra a las isigias, o sea, ahorita explico qué es isigia, pero que claramente me permite escribir de una manera muy fácil a la variedad. Estas 3 ecuaciones las tuve gratis de la definición de los generadores, y esta es una que rendería, y la otra se llama de factores rodantes respecto a esta matriz. Puedo ver que una vez que rendería una, la otra la hace en automático, sustituyendo sumando en cada uno de estos monomios, una de las variables que aparecen en el primer renglón de esta matriz por la que aparece exactamente abajo. Aquí tengo, perdón, ¿cómo se llama esta letra? Xi. Xi. Yo pensaba que Ji, pero es Xi. Xi4, pues se rueda, se dice, a Xi5. Y así sucesivamente. Aquí puedo rodar pues solamente puedo rodar a Xi2, hacia Xi3, etc. Aquí pasa algo interesante, miren. Tengo Xi1 que se rueda a... No, perdón, aquí. Sí, tengo Xi1 que se rueda a Xi2, fijándome en este renglón, en esta columna, perdón. Y entonces escribo Xi al cuadrado.
Este término xi al cuadrado, por las relaciones que están aquí en esta matriz, se puede también renderear, xi2 al cuadrado, perdón, como xi1 por xi3, que es este primer determinante. Entonces, esta la podría escribir como está o también como xi1, xi3. Eso es muy, muy importante, a pesar de que esto es una observación como que trivial para el futuro. Y este es el modelo, bueno, geométricamente, esto es una P4 rebanada de esta Grassmanniana, espacios vectoriales de dimensión 2 en una dimensión 5, encajada con el encaje de Plücker aquí. Esto, pues, para quienes gusten las Grassmannianas, nosotros nos las saltamos del temario de topología diferencial, pero al final yo creo que las vamos a tener que mencionar porque son ejemplos muy bonitos. Entonces, este va a dar pie a esto de los moldes de Gorenstein. Ahorita van a ver. Quiero decir para eso, pues, que es un anillo de Gorenstein. Un anillo de Gorenstein tiene una definición, pues, la verdad, no muy atractiva en álgebra conmutativa, pero aquí en este contexto geométrico puedo tomar como definición lo que voy a anotar aquí, lo que anoté aquí. Hay un teorema que se llama, pues así, teorema de Syzygias de Hilbert, que dice que si tienes uno de estos anillos, como los que yo estoy considerando, puedes encontrar una resolución que te va dando, pues, las ecuaciones que definen a la variedad, las ecuaciones que satisfacen las ecuaciones que definen a la variedad. Por favor, si alguien quiere que diga más de las Syzygias, interrúmpame con gusto, porque es algo que yo siempre digo, Syzygia, 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 y yo cuando lo menciono, hasta tú te reíste una vez de la palabra, porque dices, pues, bueno, yo también no sabía qué significaba en español, y creo que significa como alineación de estrellas. Pues está muy bonita, ¿no? Aquí las ecuaciones se alinean satisfaciendo otra ecuación, pero después también las Syzygias se pueden alinear. Bueno, entonces hay este teorema que se llama teorema de Syzygias de Hilbert, que garantiza la existencia de una resolución minimal libre de este anillo. Entonces, este anillo se puede probar en muchos casos, un teorema clásico de Cauchy-Birkhardt y de otra gente, que, por ejemplo, para cuando tomas una variedad canónica de la dimensión que quieras, el anillo siempre es finitamente generado. En nuestros casos que nos interesan va a ser finitamente generado. Entonces se ve de esta manera, como un anillo de polinomios en este número finito de generadores con coeficientes en C y módulo unideal finitamente generado, un ideal homogéneo respecto a la graduación. Que, por cierto, la graduación puedo suponer que es 1 en todos. Lo que pasa cuando hago eso es que la codimensión se me va a disparar y eso no es muy conveniente, pero quien no le guste mucho los espacios proyectivos torcidos, puede siempre encajarlos en un espacio proyectivo de dimensión más grande y entonces ahí trabajar a gusto. Pero bueno, van a ver que eso no es tan a gusto que digamos. Entonces la resolución es de esta forma y este parametrito C es la profundidad, se llama, del anillo este. Y pues la definición fea bueno, no fea, a algunos les parece fea, de álgebra conmutativa se puede traducir teniendo esta resolución en estos términos. Si este numerito es igual a la codimensión geométrica, si quieren, de la variedad que se me forma tomando, pues, la variedad que define este anillo graduado, ¿no? La codimensión en su espacio ambiente, que es, pues, el espacio proyectivo que define este anillo, pues si esa codimensión es es la profundidad, ese es el anillo de Cohen-Macaulay. Pues sí, solo sí, puedo tomar eso como definición de Cohen-Macaulay. Si además este último, que se llama módulo canónico, es este anillo original, salvo este deslizamiento de la graduación aquí para algún entero, entonces este se llama de Gorenstein. Esto a lo mejor está un poco feo, pero ahorita, poniéndole todavía un poco más de geometría, pues van a ver que esto es algo, pues, muy natural de pedir. Si el anillo es de Gorenstein, en particular, hay un emparejamiento, una dualidad entre estos, no sé cómo decirles, elementos de la resolución y unos que vienen por acá, que vienen de dualidad de ser. Y le da a la resolución de un anillo de Gorenstein una simetría palindrómica en los números de Betti. Los números de Betti, pues, son la cantidad de sumandos directos que tienes que tomar en R1, en R2, etcétera, de este anillo original, con ciertos deslizamientos en el grado en general. Geométricamente, pues, va a querer decir que hay el mismo número de
ecuaciones definiendo a la variedad que de penúltimas isigias y etcétera. Luego le podemos dar más sentido con el ejemplo de la curva elíptica, van a ver que queda más claro. Hay un criterio geométrico muy sencillo para saber que un anillo es de Cohen-Macaulay y después de Gorenstein, que es que si estás suponiendo esto, que estás tomando un divisor amplio ahí en la variedad, pues va a ser Cohen-Macaulay si las cohomologías de en medio se desvanecen y si a partir de una potencia tensorial relativamente grande del haz lineal que estás considerando, pues este numerito, la dimensión xésima cohomología de este espacio se desvanece. Esto va a pasar siempre en nuestro contexto por teoremas de desvanecimiento de Mumford-Kodaira, y esto va a pasar cuando uno le pida a la variedad que sea regular. Entonces uno lo pide, o sea, dice, no sé qué hacer básicamente con la cohomología de en medio, no sé, a veces ni la sé interpretar geométricamente, pues mejor desvanécete, puedo suponerlo. En otros casos, pues se desvanece por alguna propiedad. Entonces eso es para que sea Cohen-Macaulay, esencialmente que no haya estorbos en medio en la cohomología. Y de Gorenstein, si el divisor con el que estás polarizando se llama a la variedad, polarizando, pues estás prescribiendo los polos, estás encajando en un espacio proyectivo, es un submúltiplo de la clase canónica. Entonces, pues en particular, por ejemplo, si tomas, como hace rato, una curva elíptica, pues su divisor canónico es 0, entonces evidentemente cualquier divisor amplio es un submúltiplo, pues lo multiplicas por 0, ahí está, ¿no? El divisor canónico. Si tomas una superficie de tipo general y tomas el divisor canónico, pues claramente el divisor canónico es un múltiplo del mismo, pero ahí tendrías que añadir la hipótesis que sea regular, que la cohomología en medio no esté. Ahí lo podrías añadir o podrías usar algún criterio. Se saben criterios en términos del género y del volumen canónico, que es la autointersección de la curva en la clase canónica consigo misma, moviéndola en el sistema lineal, satisface cierta desigualdad, que si quieren luego les puedo decir cuál es. Es un teorema de un francés que se apellida Debardet, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero bueno. Debardet. Desigualdad de él es una buena... es un buen resultado donde fijarse para pedir que, por ejemplo, una superficie canónica sea regular. Si tomas algo, una K3, una Calabi-Yau, por definición no son regulares. Entonces, hay muchas variedades que estudiar aquí. Y como estaba diciendo hace rato a Santiago, pues hay resultados abstractos para deformar algo que no es Cohen-Macaulay, algo que sí es. Entonces, a pesar de que parece muy restrictivo, pues no lo es tanto, y con la cantidad de problemas abiertos que ahí aún no tiene. Y ser Gorenstein es algo bueno, no solo geométricamente, sino algebraicamente, porque conozco teoremas que dicen exactamente cómo son los anillos si sé la codimensión. Entonces, si la codimensión es 1, quiere decir que estoy pues, en un espacio nada más de una dimensión más grande, entonces solo estoy definido por una ecuación. Soy una hipersuperficie. Si la codimensión es 2, pues hay un resultado que se le atribuye a Jean-Pierre, ¿no? Pero que pues, también se puede ver como un caso especial de un teorema de Hilbert y Burg, que es en general para anillos de Cohen-Macaulay, y que dice que pues, de Gorenstein codimensión 2 solamente vas a poder encontrar intersecciones completas. Codimensión 3 hay un resultado que ya creo que es clásico de Buxbaum y Eisenbud, que dice que el anillo es un anillo fafiano. Ahorita voy a dar más detalles. ¿Qué significa eso? Aquí está. El teorema dice que si tienes el anillo que es este módulo ideal de ecuaciones, y pues ese anillo tiene codimensión 3, solo si hay una resolución minimal libre de esta forma. Entonces aquí se observa la simetría palindrómica que mencioné hace rato de los números estos de Betti. Tiene esta cantidad de sumandos directos, ¿no? Misma que y aquí acabo, tengo esta dualidad, y pues cuento 1, 2 y 3, ¿no? Pasitos, que es la codimensión, para terminar la resolución. Y este mapeo, que es el mapeo de primeras isigias, está dado por los fafianos de una matriz antisimétrica de este tamaño, donde m puede ser pues, un número natural. Y pues algo muy bonito que yo no sé por qué sea, porque creo que nadie sabe, es que a la naturaleza le gusta que m sea 2. Yo conozco, o todos se conocen, miles de ejemplos muy sustanciales, muy bonitos, con m igual a 2.
y yo conozco, pues la verdad que yo lo puedo hacer 1, pero en general como unos 5 se conocen, donde no sea cierto eso, ¿no? Donde tengas que poner aquí una matriz antisimétrica de 7×7 o de 9×9, ¿no? Yo conozco uno de 7×7 y no es muy interesante que digamos geométricamente, ¿no? Entonces, el caso con ubicuidad es 5×5, ¿no? O sea, m igual a 2. Y nosotros ya teníamos un ejemplo, a pesar de que estaba como queriendo esconder, que era la quinta truncación, aquí en la curva elíptica. Habíamos escrito las ecuaciones así, con este molde que se llama de factores rodantes, pero se puede observar, no es difícil, conocen sobre todo, pues ya sabes, el teorema, y por eso son útiles los teoremas de estructura, se puede observar que estas mismas ecuaciones son los fafianos maximales de esta matriz antisimétrica de 5×5, y aquí espero que, pues, que se enojen conmigo, porque nada más hay pues 4 renglones y 4 columnas. Pero pues la antisimetría hace que no tenga que escribir más, porque hay una diagonal de ceros que pues no la voy a escribir, y el bloque triangular inferior es menos este bloque. Entonces pues uso esta notación para escribir lo menos posible. Entonces tengo una matriz antisimétrica de 5×5 con entradas pues en los generadores del anillo, ¿no? Fíjense que todas las entradas tienen grado 1, ¿no? Y pues uno puede ver que los fafianos son exactamente estas ecuaciones. Por ejemplo, pues los primeros 3 fafianos van a ser justo los menores 2×2 de esta matriz. Y por ejemplo, otro fafiano es este, xi1, por esta entrada, que me da esto de aquí. Y menos el determinante formado por esta y esta. Entonces, si se fijan, por pues bueno, pero menos dije. Entonces va a dar primero sumando y después sumando. Y luego más esto que está aquí, que es este cuadrado, ¿no? Y la otra relación es donde entra en juego lo que les comentaba del renderamiento de este xi al cuadrado, porque se puede ver que pues, el fafiano que me falta es esta entrada por esta, menos este determinante de este cuadrito aquí. Y entonces en vez de tener xi2 al cuadrado, pues lo que tengo es por A, tengo xi3 por xi1 por A. Pero pues es lo mismo considerando las relaciones que ya tenía. Entonces ahí puedo ver con todo detalle un ejemplo pues, sustancial del teorema de Buxbaum-Eisenbuth de Gorenstein codimensión 3. Pues aquí este modelo geométricamente tiene codimensión 3. Tengo un espacio proyectivo de dimensión 4 y tengo ahí metido una curva elíptica. Entonces me faltan pues 3, ¿no? Para llegar a 4. Y pues ya aquí empiezan las malas noticias. Entender la estructura de los anillos para codimensiones más grandes que 3, pues no se sabe, es abierto. A partir de trabajo de Miles y pues algunos colegas y estudiantes, se tienen resultados, por lo menos en teoría, de cómo deben de ser, pero que no sirven en la práctica, y más bien muchas técnicas o trucos para destacar problemas que involucran anillos en codimensión 3, que de A4, perdón, que pues hay bastantes. Y pues en particular esas técnicas han permitido resolver muchos problemas geométricos de las variedades que están aquí listas, ¿no? Variedades de tipo cufano, 3 variedades Calabi-Yau. En existencia, resultados de existencia, o sea, yo fijo ciertos invariantes y pruebo que sí existe una variedad usando las técnicas estas de anillos en codimensión 4. Y también problemas de espacios de móduli en superficie de tipo general. Cuando yo me fijo en superficies de tipo general, pues ya hay resultados teóricos que establecen la existencia de espacios que parametrizan superficies con ciertos invariantes que tú fijas. Pero no se sabe la geometría de esos espacios, en general es muy complicado. Y pues saber la geometría pues te dice mucho sobre cómo son esas superficies. Y pues ahí prácticamente pues no se sabe nada, ¿no? Lo más que se llega a saber es calcular la dimensión de los componentes irreducibles del espacio, con unos resultados, pues, un teorema que se llama de Kuranishi. Miles y un alumno que tuvo en los 80s que se llamaba, o no sé si todavía se llama Duncan Dix, pero por lo menos de las matemáticas sí se retiró.
atacaron el problema de completar una clasificación de superficies que iniciaron Enríquez y Horikawa con estos invariantes, género 3 y número de autointersección canónico 4 y 5. Enríquez y Kodaira pues no usaban técnicas de anillos graduados de Gorenstein y esas cosas. Bueno, Horikawa un poco. Enríquez y Kodaira dije, bueno, estos son los que hicieron la clasificación. Horikawa se puso a clasificar estos casos en particular, salvo morfismos birracionales. Pero pues por alguna razón geométrica extraña, pues se trababan en muchos casos. No sabían decir muchas cosas de superficie que tenían esos invariantes. Y pues ya después, qué casualidad, se vio que en los casos donde se trababan el anillo, que pues es equivalente, es el yo algebraico de la superficie, tiene codimensión grande. Y si yo escojo estos invariantes que están aquí listados, e incluso puedo subir aquí a 4 y mantener este 4 y 5, pues se puede probar que los anillos que definen a las variedades, a las superficies estas, tienen codimensión a lo más 4. Entonces, por eso, como sabían el resultado de Buxbaum-Eisenburg y pues no sabía mucho de aquí, pues eligieron esos invariantes con toda la intención de pues empezar a explorar, ayudarse de la geometría que sabían ya Enríquez, que pues vaya que tenía intuición, ¿no? Para visualizar las cosas estas, para ver si les podían servir para intuir cómo tendría que ser la estructura de estos anillos. Y uno de sus logros fue encontrar una cosa que se llama, eso sí, formato, pero en particular molde, que se llama antisimétrico extrasimétrico, que está aquí afuera. Ahorita me voy a salir al pizarrón y lo voy a platicar, que permite describir una gran cantidad de forma sorpresiva de anillos y por lo tanto de variedades en contextos geométricos muy distintos. Uno puede atacar problemas, por ejemplo, como ellos lo hicieron de superficies de tipo general y resulta que el molde funciona, o problemas de 3 variedades de Calabi-Yau y el molde funciona, o problemas de curvas de género grande y el molde funciona. Entonces, pues bueno, es algo de esperarse porque está cerca de algún teorema de estructura, aunque como tal no es un teorema de estructura. Pero pues es algo muy bonito. Y entonces, buscar esos moldes, pues requiere de saber mucho de la geometría de la variedad con la que te pones a empezar, para que puedas intuir cómo escribir las ecuaciones y a partir de eso, pues, si acaso guiarte de los resultados de Buxbaum y Eisenburg y de los teoremas de clasificación que enuncié hace rato, para buscar algún tipo de patrón. Ya sé, yo dije que voy al pizarrón, entonces quiero ir al pizarrón para terminar. Voy a subir esto, pero no sé si se sube con un control o se sube a mano. Ay, no. Listo. Entonces, creo que pues por ahí se vio un molde que era precisamente esta matriz que puse en el caso de la truncación quinta del anillo de la curva elíptica. Y pues ahí da la idea de que es un molde. No voy a dar la definición precisa, solamente voy a decir lo que dije, incluso en el resumen de la plática. Es una forma de escribir las ecuaciones que es muy conveniente, y ese muy conveniente, pues varía, depende de qué tan bueno es el molde. Voy a comentar aquí qué tan buenos son estos moldes. Este molde está dado por esta matriz antisimétrica, que si se fijan tiene 6 entradas, porque pues nada más puse 5, pero aplica la observación de hace rato, de la diagonal de ceros y menos la simetría. Entonces por eso se llama antisimétrico, pero aparte le pusieron extrasimétrico, porque este triangulito de aquí, estas 3 cosas, pues determinan de alguna manera, y ese de alguna manera puede variar ligeramente, al triangulito inferior de aquí. En este caso, así como a ellos les gustó alguna vez escribirlo, pues salvo por un múltiplo, que puede ser un nuevo generador en el anillo, puede ser una constante, puede ser lo que se les pegue la gana. Pero la cosa es que yo puedo determinar este triangulito en términos de este. Y este otro bloque de 3×3 tiene una simetría respecto a alguna de las diagonales, en este caso respecto a la diagonal no principal, así como lo escribí. Dado eso, pues una matriz que originalmente debería de tener 5 más 4, etcétera, entradas, que son ¿cuántas son? ¿15? Nada más tiene 9 independientes, que son estas 3, y bueno, aquí lo cambié. Bueno, aquí había usado las letras del alfabeto, de la A a la I,
que son 9, y aquí le puse x1 hasta x9, pero bueno, quiero decir aquí A, B, hasta I. Entonces, si yo tomo esos generadores y tomo los fafianos 4x4 de esta matriz, que puedo contar que son 15, que es equivalente a tomar submatrices de 4x4 de esta matriz de 6x6, que pues hay 15 elecciones, pues me doy cuenta que así como solamente necesité 9 entradas para definirla por la extrasimetría, solamente va a haber 9 de esos 15 fafianos independientes algebraicamente. El resto son redundancias en términos de esos 9. Y eso tiene que ver con las resoluciones libres con ubicuidad que hay para Gorenstein en codimensión 4, porque así como se han calculado muchos ejemplos en codimensión 3, donde el teorema de Buxbaum-Eisenbuth pues ocupa matriz antisimétrica 5x5, pues aquí computacionalmente se han explorado muchos ejemplos con Magma, con Maculay 2, con ese tipo de programas de álgebra computacional, y pues se ha visto que el caso que aparece muy predominantemente es una resolución con números de Betti 9, 16, 16, 9. Está la simetría palindrómica, quiere decir que hay 9 ecuaciones que definen a la variedad, 6, salvo dependencia algebraica, ¿no? 6 sisigias, 16 segundas sisigias y 9 terceras sisigias. Y aquí, pues justamente hay 9 fafianos algebraicamente independientes, yo decía. Pero este molde es tan bueno que por razones de álgebra lineal se puede probar que carga consigo sus sisigias. Así como también el molde que se deduce a partir del teorema de Buxbaum-Eisenbuth carga consigo a sus sisigias. La matriz que escribí hace rato, pues tenía aquí unos xis, etcétera, unas cosas lineales en xis. Y uno puede probar que, bueno, pues está escrito en la resolución, pues que esta es la matriz de sisigias, que si uno escribe la matriz y aquí escribe los 5 fafianos con signos alternados, que son las 5 ecuaciones, ecuación 1 menos ecuación 2, etcétera, ecuación 5, ¿en qué me quedé? Ahí está. Pues eso es idénticamente 0 y esa es la regla de Kramer. Entonces, pues el molde, que es la matriz de primeras sisigias, sabe más, o sea, las sisigias saben más que las ecuaciones mismas, conocen las ecuaciones y gobiernan las sisigias. En álgebra conmutativa, pues eso implica en particular que tú puedes variar las entradas, deformar las entradas y obtener familias planas de deformaciones. Eso va a ser muy importante más adelante. Entonces, este molde es también bueno en ese sentido, involucra o arrastra consigo a las sisigias, por razones de álgebra lineal también, por repetir muchas veces aquí la regla de Kramer. Y pues le digo molde porque pues, es un caso molde que se aplica para muchos problemas en particular. Cuando Miles completó la clasificación de Horikawa de superficies canónicas con género 4 y volumen 5, pues en el caso más difícil, en el caso en que geométricamente la superficie se comportaba con esos invariantes de la manera más complicada posible, el anillo tenía una presentación de esta forma. Era de Gorenstein codimensión 4 y su ideal de relaciones estaba dado por los fafianos 4x4 de esta matriz, que si se fijan no es tal cual el molde como lo escribí, pero es una pequeña variación, o sea, se sigue cumpliendo que este triangulito determina en este caso pues nada más movía Y1 y Y2, ¿no?, del lugar y multipliqué por P, que es una forma homogénea en términos de las X, los Y y las Z. En este caso, pues se mantiene como hace rato, que X, Y y Z tienen grados 1, 2 y 3 respectivamente. Y pues si notan aquí hay un X0 que pues no está aquí. Eso es porque está aquí. Y aquí. Esas Q y P's son formas homogéneas en X0 hasta X3, las Y y Z, J. Similarmente para P. Por la flexibilidad del molde, donde eso de flexibilidad quiere decir que arrastra a sus sisigias, pues se puede probar que si yo añado generadores aquí y cuido las singularidades,
define una cascada de variedades. Aquí uno puede ver que como está escrito y si pones a Q dependiendo solamente de las X que están ahí, eso define a una curva en la superficie que se obtiene al hacer este ideal, pero aparte poner X0, que es un corte hiperplanar de la superficie. Pero si yo añado variables aquí en esta cosa y cuido no meter singularidades que no sean canónicas, se llama, pues obtengo una superficie de las que quieren. Y eso es un fenómeno pues muy bonito porque pues Miles y Duncan Dix lo que observaron es que deducir el molde es mucho más sencillo si uno parte no de la variedad en sí, sino de algún corte hiperplanar de la variedad. Y eso no siempre pasa para abajo, a veces también pasa para arriba. Por eso hay un eslogan que dice, si quieres estudiar superficies, prepárate para estudiar curvas y tres variedades, y etc. Entonces, en este caso, lo que es fácil es tomar un corte hiperplanar de esa superficie, pensar en la curva que resulta, calcular por adjunción el género, etc. Y llegar a las ecuaciones del anillo. Y después ver que lo puedes escribir en términos de un formato, un molde flexible, y entonces puedes engordar estas entradas genéricas con nuevas variables y formar una cascada de variedades. Incluso cuando escribieron el artículo en este problema, pues le puso quínticas de Horikawa, porque eran 3 variedades, 4 variedades, 5 variedades, etc. Eso no siempre pasa, porque a veces mete singularidades que son terribles y entonces pues no tiene mucho sentido geométricamente. Este otro ejemplo, después llegaron estos matemáticos, ¿no? Ingrid Bauer, Fabrizio Catanese, Roberto Pignatelli, la Escuela Italiana de Superfisiólogos, y copiaron las técnicas aquí, copiaron los moldes y se pusieron a completar clasificación de superficies que ellos tenían inconclusas. Ya estaban completadas para estos invariantes, entonces pasaron a este caso, por ejemplo, y Chi no pudieron porque les jugó la mala pasada a la vida, que si te fijas en estos invariantes, pues ya los anillos tienen codimensión de 3 para arriba y hay hasta de 6 y 8. Y entonces, pues no tenemos moldes más que para codimensión 4. Bueno, pero sí había un caso abierto para codimensión 4 y lo usaron. Y vieron que un estrato del espacio de Model que parametriza las superficies estas está dado por superficies cuyos anillos canónicos se escriben así, con esta presentación. Y aquí de nuevo pasa que no está aquí X0, pero aquí lo engordo al anillo y en realidad aparece en estas formas homogéneas, que aquí se puede ver que las Qs son homogéneas de grado 2 y esta C3, le puse 3 porque es homogénea de grado 3. Entonces, el anillo es susceptible a escribirse usando ese molde. Otra vez, no es tal cual el que está allá, pero se sigue cumpliendo que este triangulito determina y esta submatriz 3×3 tiene una simetría, o en otras palabras, que solamente necesito 9 cosas algebraicamente independientes para escribirla. Y pues es un caso particular del molde de acá, a pesar de que sobre todo, no, él se enoja mucho si dices eso. Y pasa algo más bonito que también no sé si lo noten, pero aquí hay un T que dice, T que no dijiste nada de T, dijiste las Q eran formas, la C era una forma homogénea. ¿T qué es? Pues fíjate que T es un parámetro afín, puedes pensarlo como un parámetro afín, y resulta que si tú tomas T igual a 0, estás exactamente en el anillo que ellos calcularon, pero ahí digo que es afín, déjenme decir rápido, porque pues puedes calcular el grado. O sea, hay un fafiano, por ejemplo, que es este por menos este determinante. Entonces, X tiene grado 1, Y tiene grado 2, entonces este determinante tiene grado 3. Esto dije que era una forma cuadrática, aquí está X, esto tiene grado 3. Entonces, esto, que originalmente aparecía como 0, está obligado a tener grado 0. Entonces, puedo decir, bueno, en general puede ser un parámetro afín. Y eso define una familia plana sobre C de anillos que deforma este anillo en algo muy interesante si me fijo en el fafiano que hace que se multiplique esta entrada por esta, que es el fafiano que resulta de tomar esta entrada por esta menos el determinante de esta matriz.
si no me equivoco. Sí. Porque entonces este generador es algebraicamente dependiente de X, Y, y ya, y de las X y Y, porque esta Q1 no puede involucrar a Z porque es de grado 2. Entonces eso hace que en la fibra general de esa familia, que es cuando t es distinto de 0, la fibra singular, pues es un solo punto, que es cuando t es igual a 0, aquí le puse lambda, pero caiga en codimensión 1. Matas a un generador. Y entonces, el anillo se debe de poder escribir como dice el teorema de Buxbaum-Eisenmuth. Y es un ejercicio muy bonito, muy enriquecedor, pues hacerlo, escribir, decir, bueno, a ver, tomamos que t es distinto de 0, que es algo invertible en el anillo, entonces Z puede escribirse en términos de los demás generadores, la codimensión disminuye, y las 9 relaciones en realidad van a ser ahora 5 solamente algebraicamente independientes, y las otras 4 van a ser sisigias, y eso es algo, uy, sí, es increíble. Y incluso les puedo decir quién es la matriz 5 por 5 que queda. Si uno hace el cálculo, esto ya lo voy a borrar. Sí tengo 10 minutos, ¿no? Me dijeron que algunos se tardaban hasta 1 hora y media. No voy a tardar 1 hora y media, pero sí, otros 10 minutos y ya. Pues si a alguien le interesa, la matriz 5 por 5 que te queda es esta. Sus 5 fafianos de esa matriz son los únicos 5 fafianos algebraicamente independientes que resultan de considerar a como una unidad en el anillo, como algo invertible. Está muy bonito. Y entonces, geométricamente eso deforma una superficie con un comportamiento geométrico muy distinto en otra con los mismos invariantes, con un comportamiento muy distinto. Y eso resuelve un problema de espacios de módulo y en particular pues muestra que los puntos que definen a este tipo de superficies no dominan una componente. Bueno, eso la verdad se sabía de forma teórica porque se contó el módulo y ahí y se vio que esto era dimensión 35 y acá era dimensión 36. Entonces se sabía por el teorema de Kuranishi que la dimensión mínima de un componente era 36. Por lo tanto, estas superficies deben de admitir una deformación a fuerza, pero no se sabía hacia cuáles. Entonces se dijo explícitamente hacia cuáles, fusilándose la técnica, ¿no? Pero el problema era que no había ya después más técnicas ni nada para codimensiones grandes. Entonces, pues yo la verdad no estaba pensando en eso, pero una vez por culpa de Marcelo un poco, ¿no? Yo le platiqué una cosa a Miles y me dijo por curiosidad, ¿qué estabas haciendo? No me acuerdo, en algún momento cuando estaba en México. Y no, pues estaba estudiando topología algebraica. ¿Y qué te gustaba de ahí? No, pues muchas cosas. Y ya platicando, me platicó de lo que hacía Donaldson en 4 variedades y de la relación con clasificación algebraica de superficies complejas, etc. Y me dijo, entonces te va a gustar esta, mira, las superficies con estos invariantes, porque se puede probar que tienen grupo fundamental trivial y pues son 4 variedades muy interesantes que no las tenemos clasificadas y además las intentó clasificar que me cae gordo. Entonces vamos a ver si podemos al menos un poco más clasificarlas. Y pues resulta que uno tiene mucha suerte en esos casos y se puede usar la fórmula de adjunción. Tú tomas la superficie, la cortas con un plano y entonces tienes una curva ahí. Y calculas que esa curva tiene que tener género 8. Y el sistema canónico de la superficie se tiene que restringir a la curva en un sistema lineal que usando la notación de los italianos se le pone G72, que quiere decir que está dado por un divisor con 7 puntos, o de grado 7 más bien en general, y que define un mapeo a plano proyectivo, lo cual pues es de esperarse porque estás tomando una cosa una superficie cuyo mapeo canónico va a P3, entonces pues es esperarse que la curva ande por ahí en P2, la curva canónica.
Y pues hay muchos casos. En general, el mapeo lineal definido por esta clase de divisores puede ser muy complicado. Puede ser que no tenga puntos base, puede que tenga 1 o hasta 3 puntos base, no puede tener 2. Pero uno de los casos era en donde tenía un punto base y la curva de género 8 iba a dar a una cónica en el plano 3:1. Hay un caso en donde va a dar 2:1, pero hay 3 puntos base, pero con un punto base va a dar 3:1. Eso se puede calcular fácilmente, ¿no? Con la fórmula de Riemann-Hurwitz. Y entonces esas curvas se llaman trigonales. Las curvas que admiten un mapeo 3:1 a P1. Yo dije una cónica, pero pues es isomorfa a P1. Cuando tienes una curva trigonal hay una propiedad muy bonita que descubrieron, pues yo creo que los italianos, que es que está contenida no solamente en esta superficie que tú estás pensando, sino en una superficie reglada. Toda curva trigonal tiene su encaje canónico, en este caso a P7, y en P7 hay una superficie reglada que están clasificadísimas, las superficies regladas algebraicas, en donde vive esa curva. Y lo bonito de eso es que uno puede usar la geometría muy bien conocida de esa superficie reglada para calcular el anillo restringido del anillo canónico a la curva canónica, que se puede probar por asunción que es un anillo semicanónico. O sea, este divisor es un divisor de en la curva. Divisores en la curva ahí. Tal que 2 veces D es la clase canónica de la curva. Se puede probar entonces que está contenido en esa superficie y las secciones del anillo restringido ahí se calculan muy fácilmente en términos de secciones de esta superficie que pues yo le digo pergamino. Haciendo ese truco geométrico, pues uno calcula este nuevo formato que se llama dp7, que viene del pezzo, dp7 del pezzo 7/4. Es porque es una superficie del pezzo, pero con 2 singularidades. Y entonces, el análogo a la clase anticanónica no tiene autointersección entera, tiene 7/4. Hay 2 singularidades ahí. Y sus ecuaciones están dadas por los menores 2×2 de esta matriz. Y esta matriz está muy bonita porque tiene una doble simetría. Si se fijan, los bloques rojo y amarillo son simétricos. Entonces, si uno toma los determinantes 2×2, pues son muchos, pero resulta que solamente hay 20 algebraicamente independientes. Y así como tiene el don de la ubicuidad, la resolución 5,5 en codimensión 3, 9, 16, 16, 9 en codimensión 4, en codimensión 6, computacionalmente se sabía que la que siempre aparece son 20 ecuaciones, 64 sisigias, 90 segundas, 64, pues palindrómico, 64, etc. Y pues, ¿qué? Este tiene una resolución con esos números de Betti. Entonces nos emocionamos casi mucho porque resulta que si da cascadas. Esta es una cosa genérica de grado 4, entonces tú puedes añadir nuevas variables ahí, tener curvas, superficies, 3 variedades, etc. Pero hay algo que tenía aparte que era estos parámetros de deformación gratis. No tiene ningún parámetro de deformación gratis. Pero sí es flexible, sí es un formato. Sí involucra las 64 sisigias, y les puedo decirlo en otra ocasión cómo se involucran también con un truco de álgebra lineal ahí. Y entonces, pues ya lo último que, en este caso que hicimos, fue esta cosa. El nombre está medio chistoso, pero bueno, pues Miles después interpretó geométricamente estos moldes en términos de una cosa que les puso Tom y Jerry. Entonces, pues dije, ya, no tienes libertad absoluta. Pues le pusimos el bueno, el malo y el feo. ¿Por qué? Bueno, se llama bueno, esta matriz, que es de 6×6, antisimétrica, porque sus fafianos, sí es un parámetro de deformación, y eliminan a este generador y a este generador. Eso es muy bueno. Le pusimos malo, porque no lo encontrábamos, y solamente lo pudimos encontrar haciendo un renderamiento diferente que se nos había pasado, que se sigue de acá.
Aquí hay muchos renderamientos distintos. Por ejemplo, pues el más trivial es x1, x3 es x2 al cuadrado. Entonces, y hay otros muchos. Entonces, nosotros siempre estábamos obsesionados con uno y no encontrábamos esta cosa y no servía, pero si cambiabas el renderamiento ya estaba y casi tenías todo, salvo que faltaban 5 relaciones. Y esas 5 relaciones, pues el ideal que generan le pusimos el feo porque pues, está feo y ya. Pero se puede probar que esto mantiene la flexibilidad y deforma. Entonces, pues yo no lo quiero, bueno, eventualmente le quiero dar publicidad, porque el descubrir ese tipo de formatos resolvió muchos problemas geométricos. Aquí puse 2 ejemplos, pero hay muchos artículos, en particular de Catanese, de resolver problemas geométricos usando ese truco. Pues nosotros resolvimos uno nuevo con este formato, otro que puede formar esta superficie del pezzo con estas singularidades en la superficie del pezzo usual de grado 7. Y recientemente otro de superficies que también se les pasó por ahí con género 4 y volumen canónico 6. Y probamos que ese espacio también es conexo. Entonces, pues están muy bonitos los formatos y pues yo les hago mucha publicidad porque son divertidos y te hacen aprender mucha geometría y te vuelves adicto. A ver, Miles dice, yo soy adicto a encajar variedades en el espacio proyectivo torcido y a los fafianos. Y siempre les digo a mis alumnos que se vuelvan adictos también, porque aparte ese divertido tiene un contenido intelectual detrás. Y pues estamos intentando buscar estructura de anillos con dimensión grande. Bueno, eso es lo que intenté resumirlo. Muchas gracias. Me gustaría que me preguntaran cosas. ¿Hay preguntas? Entonces, en este último modelo, Mario, creo, Sí. o sea, las ecuaciones no son todas fafianas de una sola matriz, son los de unos fafianos de B, unos de M, y luego esas relaciones extra, sueltas. O sea, así como están escritas, evidentemente no, pero sí lo son. Ah, ok. Sí hay una sola matriz de donde las puedes... Sí. Ah, pero es que eso hay que ocultarlo un poquito. Porque si uno lo escribe y te ganan las deformaciones, entonces decidimos escribirlo así tantito porque... pero obviamente a ti sí te lo puedo decir, ¿no? Y a quien sea. O sea, es que, mira, fue por culpa de este señor, ¿no? Que le gusta echar competencias. Entonces, no es que yo las quiera, yo quiero que nuestro equipo las haga. Entonces, claro que sí hay una sola, pero nos gustó ponerlo así. Y este es el formato, la primera aproximación a esa cosa que es una matriz de 10 por 10, antisimétrica, que los escribe todos como fafianos. Estamos escribiendo un pedazo de un capítulo de una serie en donde deformamos esta a la superficie del pezzo grado 7 usual usando ya eso. Pero sí se puede. Aquí está escrito así porque es más sugerente para deformar este tipo de superficies con estos invariantes a estas. Si uno lo escribe así, se da cuenta que el feo son las ecuaciones que definen a la variedad, en este caso, que no son los menores 2 por 2 de este pedazo, de este bloque. Aquí también pasa esto de que estas variedades se pueden escribir como factores rodantes. 3 ecuaciones factor rodante de los 6 menores 2 por 2 de esta matriz. Entonces, a veces uno guarda el formato, y por cierto, se puede escribir de otras maneras que no mencioné, pero a veces uno las escribe así para que sea claro de acuerdo al contexto geométrico a dónde va uno. Entonces, fue por eso sobre todo. No sé si más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta. Entonces, aquí, esto de nuevo te da una familia plana Sí. sobre la recta fin. Sí. Y la fibra distinta es la T igual a 0. Y esa es una superficie del pezzo. ¿Entienden eso? Si tomas todas las
las entradas como están aquí, y esto es algo genérico de grado 4, una variable de grado 4, sí. Pero, aquí no la anoté, pero si tomas que esta cosa no sea una variable genérica de grado 4, sino que sea una forma en las demás variables, x0, etcétera, si quieres superficie, también x0, y1, y2, y3, z1, z2, entonces las fibras, tanto la singular como la general, son superficies de tipo general con estos invariantes. No, que obviamente pues de tipo general no es del pezzo. Entonces, pasa mucho esto, ¿no? De que los moldes tienen sentido en otros contextos geométricos, pero si uno hace una cosa que se llama pullback regular, que pues no es más que sustituir ciertas entradas que acá son genéricas con cosas en términos de generadores, pues obtiene cosas geométricamente distintas. Eso es algo también que le dicen fenómeno de pertenencia, que pues que la verdad no entendemos muy bien por qué pasa, ¿no? Pero pues así pasa. Si uno le pega por aquí un x-1, ya no se me acaban los índices, es una tresvariedad Calabi-Yau, las fibras. Y pues lo bonito es que la especial, o sea, con t igual a 0 tiene codimensión 6 y la general con t distinto de 0 baja a codimensión 4. Y ahí tienes otro tipo de escalerita porque cae en este formato y esta a la vez va a codimensión 3. Entonces tienes esa escalerita y esa escalerita es muy útil para resolver bastantes problemas geométricos. Aparte de que debe de ser útil desde el punto de vista puro algebraico, pero pues yo obviamente no he estudiado eso, ¿no? Eventualmente debería uno de intuir algún tipo de, por lo menos caso particular de teorema de estructura, de codimensiones grandes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. No, pues, gracias a ustedes.